La Guerra Fría fue una de las tensiones más grandes en la historia del siglo XX. ¿Sabías que casi estuvo a punto de convertirse en una guerra nuclear? Hoy exploraremos cómo este conflicto ideológico marcó el destino del mundo entero. En este vídeo, analizaremos los orígenes, los eventos clave y las consecuencias de la Guerra Fría, un enfrentamiento ideológico entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cómo impactó esto en la política, la economía y las personas? La Guerra Fría comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tensiones entre las democracias occidentales y los regímenes comunistas aumentaron. Los dos bloques se enfrentaron sin llegar a una guerra directa, pero su lucha fue intensa. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba dividida. El bloque occidental, bajo el liderazgo de Estados Unidos, representaba la democracia liberal. El bloque oriental, bajo la Unión Soviética, promovía el comunismo. La división fue clara, el telón de acero separaba a las democracias de Europa del este de las democracias de Europa occidental. Alemania se convirtió en el epicentro, dividida en dos por una guerra fría que, aunque no fue bélica, fue sumamente peligrosa. En 1947, el presidente estadounidense Harry Truman presentó la Doctrina Truman, prometiendo ayuda económica a países que lucharan contra el comunismo. Esta acción marcó el inicio de un conflicto global en el que ambos bloques competirían por la influencia mundial. En respuesta, la Unión Soviética desarrolló el Pacto de Varsovia en 1955, un bloque militar que consolidaba la unión de los países del este bajo su dominio. La lucha por la influencia política, económica y militar se intensificaba por todo el mundo. Durante los primeros años, la Guerra Fría estuvo marcada por la carrera armamentista, donde ambos bloques se disputaron quién tenía más poder nuclear. ¿Te imaginas un mundo en el que la humanidad estuviera al borde de la autodestrucción por un error de cálculo? En 1962, el mundo estuvo más cerca que nunca de la guerra nuclear con la crisis de los misiles en Cuba. La Unión Soviética colocó misiles nucleares en la isla, lo que provocó una confrontación directa con Estados Unidos. El conflicto estuvo a punto de escalar. Afortunadamente, tras días de tensión, la diplomacia prevaleció. Pero la lección fue clara, el peligro de una guerra nuclear era inminente. La crisis de los misiles en Cuba se convirtió en un hito crucial que definió las relaciones entre ambas superpotencias. A lo largo de la Guerra Fría, las guerras por proxy fueron comunes. En vez de enfrentarse directamente, Estados Unidos y la Unión Soviética financiaron o apoyaron conflictos en todo el mundo, como en Vietnam, Corea, Afganistán y muchos otros lugares. En Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos se involucró directamente en una lucha contra el comunismo, mientras que la Unión Soviética apoyaba a los vietnamitas del norte. Fue una guerra devastadora que dejó miles de muertos y cambió la geopolítica mundial. La Guerra de Corea también fue otro escenario de esta confrontación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la península coreana quedó dividida entre el norte comunista y el sur capitalista. La guerra que siguió dejó miles de vidas y una nación profundamente dividida. A medida que avanzaba la Guerra Fría, las dos superpotencias comenzaron a acercarse a través de la diplomacia. En 1972, se firmó el Tratado SALT, que limitaba la cantidad de armas nucleares. Sin embargo, la desconfianza seguía siendo una constante. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la desconfianza mutua nunca desapareció. Las armas nucleares seguían siendo una amenaza constante y la tensión nunca se disipó por completo, incluso cuando se alcanzaron algunos acuerdos de reducción de armas. Durante la Guerra Fría, el miedo al comunismo también se infiltró en las sociedades occidentales, dando lugar a persecuciones internas. En Estados Unidos, el macartismo alcanzó su apogeo en la década de 1950, creando un clima de paranoia y censura. A nivel global, las tensiones no se limitaban a Europa y América. En África, América Latina y Asia, ambos bloques lucharon por la lealtad de los países en desarrollo. La Guerra Fría influyó en la descolonización y en la creación de nuevos conflictos en el Tercer Mundo. Uno de los eventos más relevantes de este periodo fue la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro, al tomar el poder en Cuba, convirtió la isla en un aliado de la Unión Soviética, lo que aumentó la tensión con Estados Unidos, que temía la expansión del comunismo en América Latina.
la Revolución cubana llevó a la formación de una nueva alineación política en América Latina, lo que generó una creciente inestabilidad en la región. Estados Unidos intentó varias veces derrocar a Castro, pero Cuba se mantenía firme en su apoyo a la Unión Soviética. En el ámbito cultural, la Guerra Fría también dejó su huella. Mientras Estados Unidos promovía el estilo de vida capitalista, la Unión Soviética lo hacía con el comunismo. Esta competencia ideológica se reflejó en la ciencia, el arte y el entretenimiento de la época. La llegada del hombre a la Luna en 1969 fue uno de los logros más simbólicos de la Guerra Fría. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtió en una manifestación del poderío de ambos países, donde cada uno quería mostrar su supremacía tecnológica. La NASA y el programa espacial soviético se convirtieron en símbolos de la lucha por la supremacía. El aterrizaje del hombre en la Luna fue un golpe simbólico para la Unión Soviética, que había estado luchando por demostrar su liderazgo en la exploración espacial. Sin embargo, la Guerra Fría no solo se libraba en el ámbito político y militar. En las trincheras de la información, ambas potencias lucharon por imponer sus narrativas. Los medios de comunicación y la propaganda jugaron un papel fundamental en el conflicto. En las décadas de 1970 y 1980, el conflicto continuó, pero de manera más indirecta. A pesar de los acuerdos de desarme y algunos intentos de distensión, la Guerra Fría seguía afectando las decisiones globales. La rivalidad continuaba de manera latente. A medida que avanzaba el tiempo, el liderazgo soviético se debilitaba. En 1985, Mikhail Gorbachov se convirtió en el líder de la URSS y puso en marcha reformas políticas y económicas, como la perestroika y la glasnost, con la esperanza de mejorar la situación interna. Sin embargo, estas reformas, lejos de estabilizar la Unión Soviética, aceleraron su colapso. El sistema soviético se enfrentaba a una crisis interna que acabaría por dar lugar a su desintegración a finales de 1991, lo que marcaría el fin de la Guerra Fría. Con la caída del muro de Berlín en 1989, la Guerra Fría llegó a su fin de manera simbólica. La reunificación de Alemania y el colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este marcaron el final de la rivalidad entre ambos bloques. El fin de la Guerra Fría transformó el mundo. La Unión Soviética se disolvió y surgieron nuevos países en Europa del Este. Estados Unidos se consolidó como la única superpotencia global, lo que cambió las dinámicas internacionales para siempre. La Guerra Fría dejó una profunda huella en la historia contemporánea. Fue un periodo de tensión constante, pero también de avances tecnológicos, diplomáticos y sociales. Las lecciones de este conflicto siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Qué eventos de la Guerra Fría te han sorprendido más? Déjanos tu comentario abajo y únete a la discusión. Si te ha interesado este tema, no te pierdas nuestro próximo vídeo. Haz clic aquí. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Golden Angel en Facebook, Golden Angel Mysteries en Instagram, Golden Angel Mysteries en TikTok, y en nuestro canal de WhatsApp Golden Angel Mysteries. También en Twitch, donde hacemos directos jugando videojuegos y contando historias fascinantes. Si te ha gustado este vídeo, explora otros temas relacionados con historia y política global.